Hola, muy buenas noches. Bueno, Me gustaría compartir con ustedes este dato curioso sobre la comunicación. ¿Alguna vez han escuchado la regla 55-38-7? Pues esta regla la investigó o la creó el profesor Albert Merame, quien en 1972 sugiere que en las interacciones cara a cara, el 55% de la información la transmitimos con el lenguaje, a través del lenguaje corporal, un 38% a través del lenguaje oral o el tono de voz y solo un 7% a través de las palabras que decimos. Qué curioso, ¿no? Que nosotros al momento de comunicarnos debemos tomar en cuenta todo esto. Pues para darle inicio a nuestra exposición, hoy queremos compartir el tema sobre la comunicación con la materia competencias comunicativas del docente universitario de la mano del docente, el magíster, el profesor Carlos Hernández. Este grupo está integrado por 5 personas, los cuales son Albanis Lozada, Maribel Aguilar, Osvaldo Tosta, Roger Mireles y mi persona, Thais Blanco. Hablar de comunicación, siempre cuando recuerdo de niña, ¿qué es la comunicación? Es el intercambio de información entre dos personas. Pues irme un poquito más allá y conocer algunas definiciones y perspectivas me llevó a conseguir un poquito más de cada uno de esos conceptos que van sumando o enriqueciendo la definición de la comunicación como tal. Cuando hablamos de comunicación como intercambio de información, en donde un emisor codifica un mensaje y lo transmite a un receptor, el cual recibe el mensaje, lo decodifica y lo comprende. Luego está esta comunicación como proceso dinámico. Allí el emisor y el receptor intercambian roles y aplican lo que es la retroalimentación. Cuando hablamos de comunicación desde el contexto crucial, hablamos de que depende del contexto en el que se produce en el entorno físico, cultural o social. Cuando hablamos de la influencia cultural, hablamos de esos estilos de interacción y del significado de las simbologías que van variando de cultura en cultura. Cuando hablamos de comunicación, rol de emociones y cogniciones, allí se ve más involucrado pues esas expresiones y percepciones de emociones, creencias y valores. Cuando hablamos de comunicación dinámica de poder, hablamos de una influencia relacionada por el poder, por la jerarquía o por las desigualdades sociales. Cuando hablamos de la comunicación desde el rol de la tecnología, que es una de las más actuales o la que más dominamos, y de esos desafíos de esa comunicación digital, pues hablamos de las nuevas formas de interacción y de acceso a la información, el internet, las redes sociales y todo lo que tiene que ver en el ámbito de tecnología. Pero también hablamos de las debilidades que tiene la comunicación desde el punto de vista tecnológico, pues allí se presta para el ciberacoso, se presta para la violación de la privacidad, se presta para muchas otras cosas. Con un desglose y explicación de cada componente, me gustaría explicar brevemente este esquema en donde se identifica claramente pues que existe un emisor, que es la persona que inicia la comunicación,
existe un mensaje, que es la información que se quiere transmitir, existe un código que es el lenguaje o los códigos o los símbolos con los que se va a enviar este mensaje. Existe un canal que es el medio a través del cual se va a transmitir este mensaje, un contexto que es la situación que se está dando para enviar este mensaje, y existe un receptor, que es la persona que va a recibir este mensaje, va a decodificar el mensaje, va a interpretar el mensaje, va a comprender el mensaje y posteriormente pues él tomará la decisión de realizar lo que conocemos como retroalimentación. ¿De qué manera? Respondiendo a ese mensaje, pasando de receptor a emisor y el emisor de emisor a receptor. Dentro de la comunicación encontramos roles, intencionalidades y contextos. Dentro de los roles conseguimos el informativo, que va a transmitir los datos y conocimiento, el persuasivo, que va a influir en la conducta, el expresivo, que expresa los sentimientos y emociones, el apelativo, que logra una respuesta, el social, que establece las relaciones interpersonales. Dentro de las intencionalidades voy a mencionar el informativo, el emotivo, el persuasivo, que busca influir en la conducta, el regulador, que busca controlar la conducta de otros, entre otros. Dentro del contexto, me gustaría mencionar el físico, que viene a ver el lugar, el tiempo y el espacio. El social, que viene a ver los grupos sociales y la interrelación con las personas. El cultural, que viene a ver las creencias, los valores y las costumbres. El lingüístico, que viene a ver el código lingüístico. Dentro de los medios de transmisión de esta comunicación existe la comunicación verbal, que utiliza las palabras, ya sea oral o escrita. El no verbal, que utiliza gestos, expresiones faciales y otros medios lingüísticos. Dentro de la comunicación digital, bueno, encontramos los medios tecnológicos como el internet, correo electrónico, las redes sociales y muchísimos más. Dentro de los tipos de interferencia en la comunicación podemos encontrar tres tipos realmente bien marcados al momento de tener esa dificultad en la comunicación, que viene a ser el físico, el semántico y el psicológico. El físico vienen a ser esos ruidos ambientales, la distracción física, los problemas técnicos y la falta de iluminación. Los semánticos vienen a ser las ambigüedades lingüísticas, las jergas técnicas o especializadas, las diferencias culturales, las diferencias en el uso del lenguaje, entre otros. Dentro de los psicológicos encontramos los prejuicios o los estereotipos, las emociones, el miedo hacia el rechazo, la baja autoestima, la ansiedad o estrés y las distracciones mentales. Dentro de la importancia del entorno sociocultural, histórico y situacional, pues se dice que son cruciales para la comunicación humana, ya que nos moldean cómo entender y transmitir mensajes. La cultura influye en nuestras normas de comunicación, el contexto histórico en nuestras percepciones y la situación actual en cómo interpretamos esa interrelación. Su papel en la circularidad del proceso y eficacia comunicativa. Pues aquí la retroalimentación es crucial para que el emisor pueda hacer el ajuste a su mensaje y asegure que será comprendido. El intercambio de la información fomenta el intercambio de las ideas, las perspectivas, enriqueciendo un poco más la comunicación. La comprensión mutua, como bien lo dice, pues va a facilitar la comprensión mutua entre los participantes. La adaptación al contexto permite adaptar la comunicación
a la situación o a las necesidades del receptor. En una explicación de su origen en la ingeniería, sus limitaciones para la comunicación humana y su utilidad para entender la transmisión de información, pues la ingeniería en su inicio se enfocó en la transmisión de información de manera precisa y confiable, utilizando pues sistemas y protocolos que, si bien no son naturales para la comunicación humana, sí son fundamentales para la transmisión de información de máquinas y dispositivos. Dentro de las limitaciones de la comunicación humana, como la subjetividad del lenguaje, las barreras culturales y las dificultades de la interpretación, se contrastan con la objetividad y perfección de los sistemas de comunicación ingenieril. Sin embargo, la ingeniería también se beneficia de la comprensión de la comunicación humana para diseñar esas interfaces y sistemas que sean intuitivos y accesibles a los humanos. Esto quiere decir que no solamente nosotros enriquecemos nuestra comunicación con estos inventos ingenieriles, sino que también servimos de fuente o de inspiración para la mejor comprensión de la comunicación, para guiar esa forma de cómo realizar esos sistemas intuitivos y esas interfaces que actualmente usamos. ¿Quién dice qué y qué canal? ¿A quién? ¿Con quién efecto? Analizar estas preguntas clave y su aplicabilidad en el estudio de las propagandas de comunicación, política. El modelo de la comunicación de Lassberg, ¿quién comunica? Es el emisor. ¿Qué se comunica? Es el mensaje. ¿Por qué canal se comunica? Pues es el medio. ¿A quién se le comunica? Es el receptor. ¿Y con qué efecto va a ser ese impacto de la persona que va a recibir la información? Introducir el concepto del campo de experiencia y su impacto en la interpretación del mensaje. Descartar la bidireccionalidad. El campo de experiencia es la suma de conocimientos, creencias, valores, experiencias, cultura y entorno en que la persona posee y que influye en cómo interpreta el mensaje. La bidireccionalidad de la comunicación se refiere que tanto el emisor como el receptor pueden participar activamente en el intercambio de información, creando un diálogo. Cabe resaltar pues que la comunicación, desde el punto de vista de tecnología y de cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pues ha servido de mucho en cuanto a los avances tecnológicos. Esa es toda mi exposición. Los dejo con mi compañera Maribel Aguilar.